Pues buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Este, mm, pues este es el Seminario Permanente de Investigación del PIEG, que es el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Es la segunda sesión de este semestre y está dedicada al género y emociones que coordinan las doctoras Ana Paulina Gutiérrez y Rocío Castillo. Si no se han anotado en la lista que está en una de las mesas allá, pues les recomiendo que lo hagan porque si asisten a las 4 sesiones del seminario, pues se les va a dar una constancia. Hoy vamos a atender la ponencia Contienda de Emociones, Maternidad a Distancia de Mujeres Migrantes Centroamericanas, que presenta la doctora Hiroko Asakura y que comenta la doctora Aletia Fernández de la Reguera. La dinámica va a ser más o menos la siguiente. La doctora Hiroko va a tener como entre 45 y 60 minutos para presentar y después Aletia tendrá como de 25 más o menos a 30 minutos para hacer comentarios. Más adelante extenderemos el micrófono a las personas presentes para que puedan hacer preguntas o comentarios. Sin más, pues me dedico a presentar a las investigadoras. Hiroko Asakura es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Ciudad de México. Es doctora en Antropología por el CIESAS DF y en Ciencias y Artes con especialidad en Estudios de Género por la Universidad de Ochanomizu, Tokio, Japón. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, y coordina, junto con otras colegas, el seminario permanente Inserción en un mundo de movilidades, nuevos retos analíticos en contextos cambiantes. Sus líneas de investigación son migración, género, maternidad y violencia. Coordinó el proyecto colectivo aprobado por el CONACYT, Entre dos fuegos, naturalización e invisibilidad de la violencia contra las mujeres migrantes en territorio mexicano, cuyos resultados cristalizaron en un libro recién publicado por el CIESAS y por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Ahí lo tenemos. Entre sus publicaciones, mencionaré solamente algunas: Entre dos fuegos, naturalización e invisibilidad de la violencia de género contra migrantes en territorio mexicano, Salir adelante, experiencias emocionales por la maternidad a distancia, Movimientos en espiral, representaciones y prácticas de la sexualidad y la maternidad en mujeres mixtecas en el contexto migratorio transnacional, Ambivalencia e incertidumbre de la migración en tránsito, maternidad a distancia y reunificación familiar, Articulando la violencia y las emociones, las experiencias de las mujeres migrantes centroamericanas. A mi lado izquierdo está Aletia Fernández de la Reguera Ajedo. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrita a la línea de investigación Derechos, Migraciones y Movilidades. Es coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM, doctora en Estudios Humanísticos con mención honorífica de excelencia por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Estudios Europeos con especialidad en Migración por la Universidad de Ámsterdam, Holanda, y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. De 2015 a 2018 fue investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, de la UNAM, donde impartió el seminario de posgrado Metodologías cualitativas para la investigación social, globalización, género y migración. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, coordinadora del Grupo Académico de Trabajo, Docencia y Formación de Recursos Humanos del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER, de la UNAM. Miembro de Cátedra UNESCO-TEC de Ética y Cultura de Paz para el Alcance de los Derechos Humanos y del Consejo Directivo del Instituto para las Mujeres en Migración, IMUMI. Desde 2015 coordina un proyecto de investigación sobre procesos de detención y deportación en las fronteras sur de México, imparte cursos de posgrado en temas de migración y género, así como de metodologías cualitativas para la investigación social en la UNAM,
la Universidad de Lille en Francia y la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Sus líneas de investigación son género, inmigración, procesos de detención migratoria, violencia de género y autonomía de las mujeres. Y para no extenderme más, le doy la palabra a la doctora Hiroko. Buenas tardes. Quisiera agradecer a Rocío y a Ana Paulina por esta invitación de presentar mi pequeño trabajo con ustedes. Bueno, el Colegio de México fue como mi hogar, es la institución a donde por primera vez llegué cuando vine a México, y entonces yo le tengo mucho cariño, ¿no? Y bueno, hace mucho que no venía, entonces estoy muy emocionada. Hoy presento como un pequeño resultado de una investigación más amplia, y bueno, denominé como Contienda de Emociones, Maternidad a Distancia de las Mujeres Migrantes Centroamericanas. Esta investigación forma parte de un proyecto que realicé hace 7 años. Bueno, el resultado fue hace como 5 años, con las mujeres migrantes centroamericanas que vivían en el área metropolitana de Monterrey y en Houston, Texas, ¿no? Entonces aquí organicé como las partes que quisiera compartir con ustedes. En el primer momento quisiera presentar qué es la maternidad y la maternidad como construcción social, y después yo creo que ya no es necesario presentar esta parte porque la vez pasada seguramente la doctora Arisa hizo una presentación excelente sobre los estudios de las emociones, y entonces como tercera parte quisiera como que presentar una propuesta metodológica para analizar precisamente las experiencias emocionales de las mujeres migrantes centroamericanas en el siguiente apartado, y luego señalar como algunas conclusiones y también los retos y dificultades cuando hacemos los estudios sobre las emociones, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación es describir y analizar las funciones y los efectos de las emociones con base en las experiencias emocionales de las mujeres migrantes centroamericanas residentes en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León y en Houston, Texas. Aquí quisiera hacer como una precisión de que yo trabajé con las mujeres ya residentes, asentadas en estas dos ciudades, ¿no? En México y en Estados Unidos. No eran las mujeres en tránsito, ¿sí? ¿Sí? No eran las mujeres en tránsito, sino que ya estaban viviendo en estas dos ciudades, ¿no? Entonces formulé 2 preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las emociones que surgen en las mujeres migrantes al ejercer la maternidad a distancia, ¿no?, dejando a sus hijos en sus países de origen, principalmente en Honduras y en Guatemala, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo funcionan estas emociones en las prácticas, las ideas sobre la maternidad que tienen ellas, ¿no? O sea, estas mujeres migrantes. Entonces, como les dije, no es una investigación reciente, sino que la información recopilé entre 2010 y 2012, ¿no? Hice trabajo de campo en el área metropolitana de Monterrey y en Houston, Texas, pero en ese inter también fui a Honduras para ver las experiencias emocionales de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más voy a presentar parte de las mujeres madres, pero en el libro sobre salir adelante está la parte de los hijos también, ¿no? Entonces, pues como era… O sea, siempre hago trabajo antropológico, entonces las principales técnicas de investigación es la observación participante, charlas informales y también entrevistas formales en profundidad, ¿no? Entonces ahí pude recopilar las historias de vida
de 7 mujeres migrantes centroamericanas en esta área metropolitana de Monterrey y 10 historias de vida de mujeres centroamericanas en Houston, ¿no? Entonces, básicamente, obviamente no presento todas las historias de vida, aquí nada más presento extractos, ¿no? Pequeños extractos de las entrevistas y también conversaciones informales y de mi observación, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de la maternidad, yo creo que lo primero que se nos ocurre es la parte biológica, ¿no? Es decir, esa capacidad de embarazarse, parir y amamantar, ¿no? O sea, son las partes que se relacionan con la procreación, ¿no? Es la capacidad que tienen las mujeres, pero no todas las mujeres, también hay mujeres estériles, pero pues se considera que es la capacidad y la función principal de todas las mujeres, ¿no? Pero también cuando hablamos de la maternidad hay que pensar la parte social, ¿no? Es decir, la parte de crianza y el cuidado tanto material, físico como afectivo de esas criaturas, ¿no? Entonces, esa parte social se puede realizar no solamente por las mujeres, o sea, madres biológicas, sino también por otras personas, ¿no? Ya sean mujeres u hombres, ¿no? Sin embargo, existen en cualquier sociedad que conocemos mandatos de género, es decir, la asignación social de roles, ¿no? Y de responsabilidades a cada sexo, ¿no? Y entonces, a través de estos mandatos de género, ¿no? Esta capacidad biológica de procreación de las mujeres, ¿no? Es utilizada para asignar esa responsabilidad casi exclusiva de la crianza y el cuidado de los hijos, ¿no? Aunque estas prácticas de la maternidad, del cuidado, ¿no? Varían significativamente según el tiempo y también el espacio, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo cuidar a los hijos en México que, por ejemplo, en mi país, en Japón, ¿no? O en África, en otros lugares del mundo, ¿no? Y también esas prácticas, ¿no? Se modifican a través del tiempo, ¿no? Sin embargo, hay un mandato de género que asigna esta responsabilidad de crianza casi exclusivamente a las mujeres, ¿no? Y entonces, a través de estos mandatos, podemos analizar los mitos sobre la maternidad, ¿no? O sea, la visión tradicional sobre la maternidad considera, ¿no? Esta capacidad biológica, ¿no? De parir y amamantar, ¿no? A como extenderse al cuidado, ¿no? O sea, la parte cultural de la maternidad. Entonces, hace como una derivación casi directa de la capacidad biológica a la capacidad de la crianza, ¿no? Entonces, además, esta visión tradicional sobre la maternidad considera que todas las mujeres deben ser madres, ¿no? Entonces, si no eres madre, no eres realmente mujer, ¿no? Y entonces, las mujeres que no pueden tener hijos, no pueden ser madres, por ejemplo, son altamente estigmatizadas y ellas mismas consideran que no son suficientemente mujeres, ¿no? Bueno, actualmente yo creo que la tendencia ha cambiado, no sé si significativamente o un poquito, pero también hay mujeres que deciden por su voluntad no tener hijos, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto fue? Hace 20 años, cuando en la maestría, yo hice el trabajo sobre la decisión de tener o no los hijos de las mujeres profesionistas en la Ciudad de México. Las mujeres que decidieron no tener hijos, o sea, de acuerdo con su pareja, tenían una culpa impresionante, ¿no? A pesar de que ellas mismas decidieron no tener hijos, la presión social era tan fuerte
que después de haber decidido no tener hijos, seguían sintiéndose culpables o muy egoístas o no suficientemente madres, ¿no? Era un resultado que, bueno, un hallazgo que me sorprendió muchísimo, porque yo estaba viendo en mi país que cada vez había más mujeres que no querían tener hijos, priorizaban su carrera profesional o relaciones de pareja, etcétera, pero sin tanto arrepentimiento o sensación de culpa, ¿no? Entonces ahí como que, me di cuenta del peso de la cultura, ¿no? De las representaciones sociales sobre la feminidad que existe en cada país o en cada sociedad, ¿no? Bueno, entonces estos mitos son convertidos en mandato cultural, ¿no? Y además de considerar que pues, todas las mujeres deben ser madres, también hay una idea de venerar a la maternidad, ¿no? Entonces, aquí es muy fuerte esa idea de madre sacrificada, ¿no? Abnegada, que deja todo para cuidar o para proteger a sus hijos, ¿no? Y entonces, estos mitos convertidos en el mandato cultural también funciona como ideología que homogeneiza espacial y temporalmente el ejercicio de la maternidad. Es decir, hacernos creer que este modelo de la maternidad, esta idea de la maternidad ha persistido en tiempo y en espacio. O sea, siempre ha sido así, que no se ha modificado ni no se modificará, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿de qué maternidad, de qué modelo de maternidad estamos hablando en este momento, ¿no? Hay un modelo específico de la maternidad que se llama maternidad intensiva, ¿no? Este modelo obviamente es una construcción social e histórica de un modelo específico de la maternidad, ¿no? Y este modelo exige una gran dedicación a la madre biológica, al cuidado directo de la prole, ¿no? Entonces, las madres biológicas deben estar dispuestas 24 horas para cuidar directamente a sus hijos, ¿no? O sea, no pueden delegar algunas tareas a otras personas, ¿no? O sea, hay que cuidar por sí misma, ¿no? A sus propios hijos, ¿no? Y también este modelo se basa en la división tajante de los roles de género, ¿no? Entonces, como las mujeres tienen que dedicarse exclusivamente a la maternidad, ya no pueden realizar otras funciones, ¿no? Otros trabajos que podrían realizar si no tuviera que dedicarse 100% a la maternidad. Sin embargo, para que funcione este modelo de la maternidad, tiene que haber otra parte que cumpla con sus funciones, es decir, el padre proveedor, ¿no? Si no, las mujeres no tienen los recursos suficientes, ¿no? Por parte del proveedor, no pueden dedicarse 100% al ejercicio de maternidad ni el cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces, aquí también tiene que haber contraparte que cumpla con sus funciones, ¿no? Entonces, ya sabemos que este modelo no podemos aplicar a toda población, ¿no? Ni México ni en otros países, ¿no? Porque ya sabemos que por necesidad muchas mujeres tienen que realizar trabajo remunerado, ¿no? Porque con el solo ingreso de la pareja o del esposo no puede mantener a su familia, ¿no? Y entonces, las mujeres que pueden cumplir con este modelo de maternidad intensiva es un pequeño grupo, ¿no? Yo creo que cada vez menos, no solamente por la obligación, sino por propio deseo de las mujeres, ¿no? O sea, hay mujeres, o sea, cada vez más, quieren realizarse como profesionalmente, ¿no? Aparte de ser madres, ¿no?
Y entonces, como no se puede generalizar, no se puede aplicar a toda la población, por eso este modelo de maternidad intensiva también se convierte en un mito, ¿no? Sin embargo, este modelo se ha difundido tanto en los países occidentales, sino también en América Latina, incluso en ciertos países asiáticos, ¿no? O sea, yo estoy viendo mi propio país. Entonces ahí, desde finales del siglo XIX, cuando hubo el proceso de occidentalización del país, ahí introdujeron, ¿no?, de una manera como que un poco torcida, este modelo de la maternidad intensiva, ¿no? Entonces, aquí estamos. Y entonces, ¿cuál es la situación de las madres migrantes centroamericanas, ¿no? Bueno, en sus países de origen, ya sea Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera, también hay división genérica del trabajo, ¿no? Sin embargo, esta división suele ser tajante, ya se está desdibujando, sobre todo por parte de las mujeres, ¿no? Como señalé hace poco, las mujeres, sobre todo las mujeres que pertenecen al sector popular o al grupo poblacional muy pobre, tienen que realizar trabajos remunerados para poder sostener a su familia, ¿no? Sin embargo, eso no significa que los hombres también entran en las tareas domésticas, ¿no? El cuidado de los hijos, pues lavar los trastes, quehaceres hogares, ¿no? Y entonces, también podemos ver, o sea, yo estaba como que viendo en Honduras, una pequeña ciudad, que sobre todo los jóvenes, a finales de 18, 19, porque pues ahí se juntan muy temprana edad y tienen hijos, o no, o sea, los jóvenes de 20 años, como que ya empiezan a entrar, ¿no?, esa parte doméstica. Sin embargo, pues no, todavía, o sea, no podemos decir que las mujeres y los hombres comparten las tareas domésticas y el cuidado de los hijos 50 y 50%, ¿no? Para llegar a ese estado, pues todavía estamos muy lejos, ¿no? Y también en estos países centroamericanos hay exaltación y veneración de la maternidad por pensamiento judeocristiano, ¿no?, ya sea católica o cristiana, ¿no? Y entonces, esta idea de la maternidad, ¿no?, venerar a la madre, tiene una carga simbólica muy fuerte. Entonces, las mujeres mismas que interiorizan esta veneración de la maternidad desean tener hijos, ¿no?, quieren ser madres. Entonces, la maternidad se ha convertido en el eje estructurante de la identidad femenina, ¿no? Ellas mismas piensan que si no son madres, no son verdaderas mujeres, ¿no? Entonces, eso es una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Entonces, esta fusión del modelo de la maternidad intensiva y la veneración de la maternidad se ha convertido en el ideal de la maternidad, ¿no? Y este ideal es el que guía el pensamiento y el comportamiento no solamente de las mujeres, sino de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando las mujeres no pueden seguir este modelo porque tienen que trabajar, porque tienen que dejar a sus hijos para buscar ingresos, etcétera, se sienten no realizadas o se sienten culpables, o sea, se sienten frustradas, ¿no? Entonces, cuando las mujeres buscan mantener a su familia, tienen que muchas veces salir de su hogar, pero a veces incluso de su país, ¿no? Y así se han creado nuevas prácticas de la maternidad, ¿no?,
Hondagñú Sotelo y Ávila han denominado estas prácticas como maternidad transnacional, ¿no? Esta maternidad transnacional no solamente las prácticas concretas de la maternidad a través de las fronteras nacionales, sino también ellas dicen que es una odisea transformativa de género. Es decir, estas mujeres están tratando de crear nuevas prácticas y representaciones de la maternidad, ¿no? Contrastando con la idea tradicional sobre cómo debe ser buena madre, ¿no? Entonces es como una lucha, ¿no?, interna de estas mujeres de cuestionar los modelos tradicionales de la maternidad e innovar, ¿no?, a través de sus prácticas. Sin embargo, pues no poder alcanzar a este modelo de la maternidad intensiva genera el malestar emocional, ¿no?, entre estas mujeres migrantes centroamericanas, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo posteriormente, o sea, cuáles son esas emociones y sentimientos que estas mujeres experimentan cuando no pueden seguir este modelo de la maternidad, ¿no? Ahora, brevemente, ¿no?, o sea, estudios de las emociones, ¿no? O sea, las emociones siempre han estado presentes en los estudios antropológicos y sociológicos. Solamente no era un objeto central del estudio, sino que las abordaban de manera tangencial, ¿no? Sin embargo, desde 1980, en la década de 80 del siglo pasado, comenzaron a estudiarse, ¿no?, y las emociones se han convertido como objeto en sí del estudio científico, ¿no? Hemos enfrentado no solamente los investigadores, las investigadoras que actualmente analizamos las emociones, sino desde los precursores, ¿no?, para abordar esta dimensión social en los estudios. En primer lugar, son las ambigüedades conceptuales, porque las emociones pues utilizamos en la vida cotidiana como palabra, como un término, ¿no?, cotidiano. Y entonces es muy difícil de definir de manera científica porque hay muchas acepciones y además como están en todas partes, está en todos los lenguajes, incluso los estudiosos omitimos esta tarea de definir qué es la emoción, ¿no? Pero hay otra dificultad, ¿no?, o sea, en estas ambigüedades conceptuales es el carácter mismo de las emociones. Es decir, no podemos tocar, es intangible, ¿no? No podemos ver, no podemos tocar, entonces, ¿cómo podemos, ¿no?, definir y analizar, ¿no? O sea, yo creo que la parte más difícil de hacer el estudio de las emociones, ¿no? Y entonces, Oliva López, también es, bueno, nuestra colega, dice que precisamente por esa dificultad de definir qué es la emoción, muchos investigadores se han centrado a analizar la función o las funciones de las emociones más que definirlas, ¿no? A pesar de todas estas dificultades, como que hemos llegado a un consenso, ¿no?, entre los estudiosos de las emociones, que estas emociones son construcción social que se transmiten culturalmente. Es decir, no es algo que nos surge así en la psique, sino que las emociones están construidas socialmente, ¿no? Y eso es lo que nosotras aprendemos, o sea, cómo expresar, ¿no?, las emociones en ciertos contextos, ¿no? Y estas emociones se reproducen a través de las interacciones sociales, ¿no? Por eso, si no hay el otro, no existe el otro, no genera las emociones, ¿no? Y bueno, y dentro de los individuos
estas emociones toman la forma de experiencias encarnadas, ¿no? O sea, nosotros sentimos estas emociones, ¿no? No solamente estamos pensando, o sea, cuáles son las emociones que estamos sintiendo, sino que a través del cuerpo nosotras las sentimos y por eso son encarnadas experiencias, ¿no? Y ahora, entonces, para analizar las experiencias emocionales de estas mujeres migrantes centroamericanas, ¿qué metodología podemos emplear? A mí me sirvió mucho la propuesta de Oliva López, es una investigadora de la UNAM FE Zacatlán, creo, es egresada del CIESAS. Ella distingue dos niveles de análisis cuando estudia las emociones. Ella dice que como primer nivel hay experiencia emocional, ¿no? Es la vivencia individual de las emociones. O sea, cada sujeto siente, ¿no? A través de esas emociones da significado al mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de las mujeres migrantes centroamericanas, no cumplir el modelo de la maternidad intensiva, ¿no? Ese incumplimiento genera sentimiento de culpa porque piensa que son malas madres, ¿no? Y también sensación de fracaso, porque no está haciendo sus tareas como madre bien, porque dejaron a sus hijos en sus lugares de origen, porque no pueden mandar suficiente dinero, etcétera, ¿no? Pero aparte de vivencia individual de las emociones, ella dice que hay otro nivel de análisis, es la expresión emocional, ¿no? Entonces, las diversas expresiones transmitidas por instituciones sociales que comunican y regulan el pensamiento y comportamiento de la gente, ¿no? Por ejemplo, los discursos religiosos, científicos, ¿no? Sobre la maternidad, que induce cierto modelo y también ciertas emociones, o sea, cómo deben sentirse las madres, ¿no? Porque todas las mujeres, o sea, todas las madres tienen que sentir el amor por sus hijos. Hay hijos odiosos también, pero ese no se debe expresar, porque sería como un monstruo, ¿no? O sea, si una madre no siente amor por sus hijos, pues es un monstruo, ¿no? Entonces, hay ciertas emociones que están construidas socialmente, ¿no? Que consideran son apropiadas en cierto contexto, en cierta situación, ¿no? Entonces, esos discursos son generadas en distintas instituciones, ¿no? O sea, políticas, científicas y religiosas. Pero estas emociones o sentimientos apropiados, nosotros aprendemos, ¿no? Incorporamos en nuestra vida cotidiana y tratamos de expresar de manera correcta, ¿no? Y las emociones también tienen función para regular, ¿no? El comportamiento individual y también el orden social, ¿no? Igual Oliva López dice que hay dos niveles de análisis, ¿no? Con esta función reguladora de las emociones. El primer nivel igual el nivel individual, ¿no? Entonces, esta regulación individual de las mujeres, de las emociones, otorga el significado a las relaciones que el sujeto establece con el mundo, ¿no? Por ejemplo, si las mujeres no son madres, se sienten culpables y egoístas, ¿no? Pero si se realizan como madres, se sienten felices, se sienten realizadas. Y entonces estas emociones de la alegría de ser madre, satisfacción por ser madre, se convierte en el eje estructurante de la identidad femenina, ¿no? Por eso las mujeres estériles en las zonas rurales todavía es mucho más evidente, ¿no? Esas mujeres que no pueden ser madres son altamente criticadas
estigmatizadas y ellas mismas consideran que no son mujeres, ¿no? O sea, socialmente son consideradas, por ejemplo, machorras, o sea, no es una mujer completa, sino que mujer-hombre, ¿no? Así de fuerte es esta función reguladora de las emociones, ¿no? Y cuando las mujeres transgreden esa norma, se sienten culpables y algunas intentan corregir esos errores o desviaciones. Es impresionante, ¿no? Después vamos a ver cuáles son las estrategias para, entre comillas, corregir esa transgresión, ¿no? Y otro nivel de análisis de función reguladora de las emociones es la regulación social, ¿no? Con estos dispositivos emocionales de distintos discursos científicos, religiosos, etcétera, borra esa historicidad de las emociones como construcción social y también las prácticas relacionadas con la maternidad o con los roles de género, ¿no? Y entonces hace pensar que, por ejemplo, ser madre es algo natural para todas las mujeres, ¿no? Y entonces, las mujeres que no pueden o no quieren ser madres son sancionadas porque están desviándose, ¿no?, de ese modelo o ese destino, entre comillas, divino, ¿no?, de ser madre, ¿no? Pero mientras estas mujeres se sienten culpables e intentan corregir sus desviaciones y errores, el orden social se mantiene, esta división genérica del trabajo se mantiene, porque este error y la función del cuidado de los hijos sigue siendo destinado exclusivamente, casi exclusivamente, a las mujeres. Y entonces, cuando los hombres no entran en esta tarea, no son criticados, ¿no? Bueno, ahora pensamos que esta crianza, las tareas domésticas, debemos realizar entre todos. Sin embargo, mientras las mujeres se sienten culpables de no atender bien a sus hijos e intentan realizar a través de la distancia, ¿no?, intensificando la comunicación o el envío de dinero, esa división genérica del trabajo no se modifica, ¿no? Y de esa manera se mantiene el orden social de género. Ahora, a lo mejor la mayoría de las mujeres, cuando se desvían de ese modelo de la maternidad intensiva, se sienten culpables, se sienten egoístas, se sienten fracasadas, pero también hay mujeres que se sienten felices, satisfechas, ¿no? Incluso a lo mejor no pueden verbalizar lo que sienten, pero empiezan a sentir que algo está mal, ¿no? Entonces, cuando aparecen esas emociones y sentimientos que no están considerados apropiados socialmente, se genera contienda de emociones. Hay como un choque de sentimientos apropiados, o sea, socialmente permitidos, y sentimientos inapropiados, ¿no? Entonces, aquí hay una relación de poder, o sea, ¿quiénes definen cuáles son las emociones y sentimientos apropiados, ¿no? Hay una jerarquía, ¿no?, en estas relaciones genéricas, ¿no? Entonces, hay sentimientos apropiados para las mujeres en ciertas situaciones y también hay sentimientos apropiados para los hombres en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, los autores como Federico Becerril y Oliva López denomina este régimen, bueno, reglas de sentir es como régimen de sentimientos o régimen emocional, ¿no? Entonces, hay reglas establecidas, cuáles son los sentimientos y emociones
correctos o apropiados en ciertas circunstancias, ¿no? Cuando no se sienten esas emociones, ¿no? O sea, emociones que se desvían, se genera contienda de emociones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo concretamente cuáles son esas emociones, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabemos que hay un modelo de la maternidad, o sea, maternidad intensiva, y esa ideología de venerar a la maternidad promueve un modelo específico, ¿no?, de la maternidad y de amor materno. Entonces, las madres deben ser abnegadas y sacrificadas por sus hijos, ¿no? Entonces, este modelo de la maternidad intensiva actúa como dispositivo emocional, ¿no?, y define lo que debe o puede sentir las mujeres cuando cumple o no cumple este modelo, ¿no? Y entonces, cuando no sienten esas emociones, esos sentimientos y emociones son inapropiadas, ¿no? Y las madres transnacionales que no pueden seguir este modelo experimentan el malestar emocional, pero al mismo tiempo empiezan a sentir otras emociones que no sean culpa o no sean sentimiento de sensación de fracaso, ¿no? Aquí traje algunos extractos de entrevistas, ¿no? Alejandra es una guatemalteca de 42 años que, bueno, en ese momento, en 2012, vivía en Houston, Texas, ¿no? Y ella decía, y ellos guardaban mucho resentimiento en su corazón porque ellos decían, una vez me gritó el mayor, me dijo, mami, dijo, tú preferiste a mi papá que a nosotros. Entonces es algo que uno como mujer lleva por dentro y duele, porque duele mucho. Porque ella primero migró con su esposo y dejó a sus hijos, sus 4 hijos. Y años después, primero se llevó a su hijo mayor. Entonces, cuando él llegó, le dijo a su madre, ¿no? Esto, tú preferiste a mi papá que a nosotros. Y luego Soledad también es guatemalteca y ella vivía en Monterrey y me decía, les he mostrado todo el cariño que siento por ellos, estando cerca con ellos y estando lejos, pero yo siento que a ellos les hace falta que a la vez que los esté sintiendo, porque en mi caso no he hecho más porque primero lo que trabajo, lo que les ayudo a ellos no les alcanza. Si no fuera por mi mamá, mi otro hermano y mi hijo que trabaja, a lo mejor pasarán más penas que lo que están pasando. Esté libre de eso la asistencia de los hijos. Que los hijos necesitan que uno les lave la ropa, que uno los atienda en su comida, que uno al menos esté esperándolos cuando ellos salen. O llevarlos al parque, darles el visto bueno, sí. Y en eso no me ha quedado tiempo a mí desde que ellos nacieron prácticamente. Porque esta mujer, antes de emigrar, o sea, siempre ha tenido que trabajar, porque su marido no le daba dinero, ni un quinto. Y entonces, bueno, incluso estaba encerrada, entonces ella tenía que salir por la ventana para poder trabajar mediodía antes de que regresara su marido, obtener dinero, darle de comer a sus hijos, ¿no? Y bueno, estando fuera de Guatemala, era mucho más difícil estar con ellos, ¿no? Porque cuando estaba en Guatemala, por lo menos en ciertas horas podía atender a sus hijos, pero estando lejos, pues ya no. Y entonces, aquí lo que podemos observar en estos extractos de entrevistas son sentimientos de culpa y sensación de fracaso, ¿no? Por ejemplo, diferentes faltas que ellas sienten que han cometido, ¿no? Primero, no poder brindar asistencia personal a sus hijos,
¿no? O sea, físicamente no están con ellos, entonces obviamente no pueden atender directamente. Y no saber cómo o no lograr transmitir el amor materno, ¿no? Ellas tratan de decir que cuánto los amo, cuánto los quiere, cuánto le importan, etcétera. Sin embargo, sienten que no es suficiente, o sea, los hijos no sienten ese amor, ¿no? Y luego la provisión económica insuficiente, ¿no? Lo que trabajo no le alcanza, ¿no? Es interesante que esta guatemalteca siente que todavía su ingreso es un apoyo en la economía familiar, aunque es el ingreso principal de la familia, ¿no? O sea, ella sigue siendo que es una pequeña parte de la economía familiar. Por eso piensa que no es suficiente lo que ella envía desde Monterrey, ¿no? Entonces, estos sentimientos de culpa y sensación de fracaso guían sus acciones para, yo pondría entre comillas, corregir su comportamiento para alcanzar al modelo de la maternidad socialmente aceptado e interiorizado personalmente por ellas mismas, ¿no? Entonces, lo que ellas pues emplean como estrategia, ¿no?, para cumplir o acercarse a este modelo de la maternidad intensiva es intensificar la comunicación, ¿no? Casi todos los días ellas se comunican con sus hijos, gastando lo que sea, ¿no? Y luego el envío constante de remesas y regalos, ¿no? No fallan en enviar el dinero, ¿no? Porque ellas piensan que si ellas no envían dinero a sus hijos, ellos no comen. Entonces, es una responsabilidad de ellas, aunque, o sea, culturalmente el proveedor principal sea definido como hombre, pero ellas mismas se sienten que es la responsabilidad de ellas, ¿no? Y luego lo interesante es que todas las mujeres planean la reunificación familiar, ya sea en su lugar de origen o en el lugar de destino, principalmente en el lugar de destino, porque actualmente la violencia en sus lugares de origen se ha intensificado tanto que ya no tienen condiciones para vivir de manera segura, ¿no? Entonces, hace todo lo posible para traer, más bien, para llevar a sus hijos a donde están ellas, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las emociones diferentes a estas emociones y sentimientos apropiados, considerados, ¿no? Le digo a mi hijo, tienes que trabajar para que me ayudes. ¿De dónde vamos a sacar nosotros? Dijo, sí, ma, sí. ¿Pero cuándo? Es muy difícil, hágase de cuenta que me siento como que la carga nomás es mía. A veces ando estresada porque trabajo todos los días. Esta Guadalupe trabajaba como camarera en Houston. Atendía alrededor de 30 habitaciones al día. Tenía una pareja que tenía buen ingreso, pero él viajaba mucho y no le mandaba dinero, y entonces cada vez que pues llegaba a su casa le daba, no sé, $50, $100, ¿no? Y viendo esto, el hijo tampoco reaccionaba, ¿no? O sea, sabía que la madre trabajaba todo el día y que el dinero no alcanzaba, pero como que no respondía, ¿no? Entonces se sentía muy estresada y frustrada porque la responsabilidad económica del cuidado de los hijos recaía solamente a ella, ¿no? Y Vania, ¿no? Ella era guatemalteca, 47 años que vivía en Houston, ¿no? Decía, sí, yo lloraba y yo decía, me acordaba de mi niña y yo decía, ¿por qué yo tengo que andar aguantando a estos niños que no es mi niña? Decía yo, ¿cómo quería tener mi niña y estar cuidando a mi niña? Y ay, Dios mío, ¿por qué tengo que estarle aguantando estas travesuras, todo lo que me hace este niño? Comencé a acordarme mucho de mi niña y lloraba yo porque en vez de estar cuidando a mi niña, tener que estar aguantando aquí. Está bien que me enojara y todo,
Pero bueno, mi niña, yo decía, ay Dios, lo que tengo que pasar, tremendo. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Usted quería hacer otro tipo de trabajo? Sí, quizás sí, y no cuidar niños, porque estaba bien dolida por mi niña saber dónde, perdida, y decía, ay Dios mío, y yo tener que por la necesidad estar cuidando a los niños. Y esta mujer no podía regresar a Guatemala y traer a su hija porque su ex marido la amenazaba de muerte. Entonces regresaba, la mataba. Y además dejó a su niña con sus padres. Sin embargo, el ex marido fue por ella y la escondió. Entonces no sabía nada de su hija, entonces estaba angustiada y además tenía que cuidar a otros hijos, ¿no? Pero esta misma Estebania me contaba, ¿no? Él, o sea, la segunda pareja a quien conoció en Houston, era violento también. Yo sufría mucha violencia con él también, sí. Muy enojado, muy enojón de esas personas que le pegaban a la pared o avientan cualquier cosa a la pared. Así ha sido él. No, yo ahorita estoy feliz porque estoy sola. Y empieza a reírse, ¿no? No importa que estoy con mis hijas nada más, pero estoy feliz porque no tengo ningún yugo ahorita. Yo no estoy feliz, ya viví mucho de eso, ya no quiero vivir eso, ya ahora digo, no, yo no estoy para soportarle nada a ningún diablo, es lo que digo yo. No, ya no mucho menos infidelidades, porque eso, infidelidades, me quedé hasta aquí, decía, ¿no? Con él. Con el papá de ella, infidelidad, corajes, violencia también. No más porque uno no es malo, nunca yo no soy, gracias al Señor, no me considero que sea de malos sentimientos. ¿Por qué decía eso? Porque pues ella me contaba que su segunda pareja fue deportada por una infracción y ella sintió alivio y alegría, ¿no? Y entonces después de eso como que, o sea, se sintió culpable de sentir, ¿no? Esas emociones, entonces como que ya empezó a decirme, como que empezó a corregir lo que había comentado a mí, ¿no? Y entonces aquí lo que pudimos ver eran sentimientos inapropiados, ¿no? Porque hay confusiones, ¿no? Y también incomodidades en estas mujeres, en el discurso de estas mujeres, ¿no? Por la exigencia de ser buena madre, ¿no? O sea, ¿por qué solamente yo tengo que hacerme cargo de los hijos y de la economía familiar, ¿no? Es el estrés que sentía, ¿no? La primera mujer. Y también frustración de tener que cuidar a los hijos ajenos, ¿no? Ellas sentía que pues, las mujeres tienen esa capacidad de cuidar bien a cualquier niño, pero ¿por qué a los hijos ajenos? No a mi niña, ¿no? Y también esa seguridad y alegría de ser autosuficiente por poder mantener a sus hijas por ella misma sin tener el apoyo de ninguna pareja, ¿no? O ningún hombre. Y entonces esta seguridad, esta alegría de estar sola, ¿no? Y empezar a cuestionar, o más bien, a lo mejor no hay cuestionamiento, pero sentir esa duda o incomodidad de por qué solamente las mujeres tienen que hacerse cargo de los hijos y del cuidado, ¿no? Esos sentimientos son socialmente inapropiados, no son permitidos, ¿no? Socialmente sentir, ¿no? Entre las mujeres madres. Pero estos sentimientos son los que siembran las semillas para subvertir el orden social de género, aunque todavía no existe como un claro cuestionamiento, ¿no? Sobre el mandato de género, estas desigualdades sociales entre hombres y mujeres, ¿no? Así empiezan a generar contienda de emociones, ¿no? O sea, en esta contienda existe, ¿no? Coexisten diferentes sentimientos, ¿no? Ya sea culpa, sensación de fracaso, pero al mismo tiempo estrés, frustración y autosuficiencia y alegría y seguridad que sienten las mujeres, ¿no?
Ya voy a terminar, ¿no? Y entonces, bueno, cuando analizamos experiencias emocionales de estas mujeres migrantes centroamericanas, ¿qué podemos observar? Primero, la función sociocultural de las emociones, ¿no? O sea, las emociones es un constructo sociocultural que funciona como un dispositivo emocional que induce el amor materno y sacrificio para naturalizar la maternidad como algo derivado de la biología y de esa manera asignarles la responsabilidad casi exclusiva de crianza y cuidado a las mujeres, ¿no? Y también el régimen emocional basado en el amor materno y la culpa guía las acciones de estas mujeres para reforzar el cumplimiento de su rol social como madre, ¿no? Esas estrategias que emplean estas mujeres para tratar de lograr o acercarse a este modelo de la maternidad socialmente asignado y personalmente interiorizado por ellas, ¿no? Y también estos sentimientos inapropiados generan una contienda de emociones alrededor de la maternidad que empieza a cuestionar la rigidez y la exigencia de la maternidad intensiva, ¿no? Estas mujeres ya empiezan a pensar que pues, la maternidad no es exclusiva a las mujeres y sobre todo las prácticas del cuidado, ¿no? Y la responsabilidad económica debe ser compartida. Y finalmente, ¿cuáles son los retos y dificultades cuando analizamos las emociones? En primer lugar, ¿cómo captar y visualizar las emociones, ¿no? Aquí, bueno, les presenté los extractos de entrevistas, pero no aparece como una palabra, ¿no? Las emociones y sentimientos. Entonces, lo que hice es como interpretar a través de estos discursos, narrativas de mujeres, lo que yo observé cuando acompañaba a estas mujeres, ¿no? A hacer alguna cosa, o cuando me estaban comentando, ¿no? Sobre sus hijos, sobre su pareja, sobre su vida, sobre migración, etcétera, ¿no? Como que interpretar entre líneas esas emociones, ¿no? O sea, por sí las emociones no aparecen verbalmente, y entonces las emociones no, verbalizadas, o sea, ¿cómo vamos a captar, ¿no? Y luego distinguir las emociones expresadas verbalmente y las que sienten realmente. O sea, nosotros tendemos a mentir, incluso sobre nuestras emociones. Aunque sentimos tristes, no decimos tristes, ¿no? O sea, como que tratamos de reírnos y aparentar, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos distinguir, ¿no? Las emociones verbalizadas y las no, las que realmente sienten? Y luego, ¿cómo construir indicadores para clasificar y analizar distintas emociones? Porque algunos investigadores distinguen metodológicamente las emociones negativas y positivas, pero las emociones negativas, o sea, no simplemente negativas, por ejemplo, el miedo puede funcionar como positiva cuando moviliza, ¿no? A la persona que siente miedo, ¿no? Actuar para salir de ese miedo o de peligro, ¿no? Pero hay, o sea, ciertamente miedo que paraliza. Entonces, en ese miedo, o sea, podemos pensar que es negativo porque paraliza y deja al sujeto en ese estado sin poder hacer nada, pero cuando ese miedo lo moviliza, también podemos pensar que es positivo. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las emociones, ¿no? Y finalmente, o sea, tenemos que pensar, ¿no? O sea, las distintas fuentes para comprender, analizar diversos dispositivos emocionales, ¿no? O sea, son discursos religiosos, científicos, políticos, o sea, tenemos una gama de fuentes para poder analizar estos dispositivos emocionales, ¿no? O sea, las notas periódicas, ¿no? O sea, las amarillistas, o sea, cómo nos enfocan, ¿no? Al miedo, por ejemplo, sobre la migración centroamericana, ¿no? O sea, sentirnos miedo, sentirnos como amenazados, etcétera, ¿no? Entonces, hay una diversa fuente que tenemos como recursos para poder analizar dispositivos emocionales, pero son tantos
que también tenemos que como que ir seleccionando, ¿no? Y ahí también tenemos como un reto para analizar las emociones, ¿no? Bueno, perdón, me extendí. Muchas gracias por escucharme. Le voy a pasar la palabra a la doctora Letia para que nos comparta sus comentarios. Gracias. Bueno, primero que nada sí agradecer muchísimo el espacio, el compartir esta discusión del trabajo de Hiroko, que y además tiene mucho sentido estar aquí hoy porque bueno, llevamos ya un rato compartiendo esas reflexiones en un seminario de emociones en el que estamos juntas. Y además, pues sí se cruzan muchos de los temas que trabajo yo en investigación, entonces pues sí le agradezco mucho a Ana Paulina, a José y a Rocío que me hayan invitado a estar hoy aquí con ustedes. Bueno, son como varias reflexiones a partir del trabajo que nos presenta Hiroko. Quisiera primero comenzar por, bueno, Hiroko comienza diciendo, el estudio que ella hizo es un estudio de mujeres que estaban en el punto de destino, es decir, como que ya habían llegado al objetivo que era en unos casos estar en Monterrey, como esta ciudad del norte de oportunidad económica, y otras en Estados Unidos. En el caso de lo que yo voy a comentar y lo que estudio yo es mujeres que están en tránsito o mujeres en retorno. Voy a ir como hilando la discusión a partir de dos estudios distintos del de Hiroko, pero que tienen muchos puntos en común, y uno tiene que ver con, fue mi tesis doctoral, que fueron los procesos de autonomía de mujeres migrantes de retorno en México, mujeres que habían migrado a Estados Unidos, habían tenido la experiencia de ser trabajadoras y habían regresado. Cuando yo inicio la tesis, yo no pensaba en la maternidad, o sea, yo quería estudiar los procesos de autonomía y de empoderamiento de las mujeres, pero la maternidad se convierte en un tema fundamental para entender lo que implica ser una mujer migrante, ya sea mujeres que migren, inclusive antes de formar una vida en pareja, pero que finalmente la mayoría de ellas se tiene que encontrar en el momento de generar una trayectoria laboral a la par de hacer familia, o mujeres que migran ya con hijos. Y por otra parte, el proyecto actual de investigación que tengo tiene que ver en Frontera Sur con mujeres centroamericanas que están sobre todo en las caravanas. Y ahí sí como que cambia mucho, hay cosas que se parecen mucho a lo que Hiroko presenta, y el tema de las emociones es fundamental como una aproximación que me parece que es uno de los grandes logros que tiene esta presentación que nos acaba de hacer Hiroko, el poder y la capacidad de las emociones como una dimensión para entender los procesos sociales. Y en este caso, pues la migración ha cambiado, es decir, el flujo que Hiroko observa en 2010, pues 10 años después estamos viendo mujeres que migran de forma forzada, y mujeres que por los contextos de violencia extrema están saliendo ya con las criaturas, y por eso estas primeras imágenes que tenemos de las caravanas son las mujeres muy jóvenes que están con sus carriolas o con sus hijos en brazos. Y eso no implica que no existan también todos estos sentimientos de culpa, de frustración, de sentimiento de fracaso por no lograr este modelo de la maternidad ideal, ¿no? Entonces, bueno, con base en estas dos experiencias de investigación es que me gustaría hacer los comentarios al texto de Hiroko, que bueno, nos está presentando la pregunta de investigación, cómo es que los mandatos de género sobre la maternidad producen ciertas emociones y también guían las conductas de las mujeres, y en tu reflexión vas más allá y explicas cómo estos mandatos de la feminidad y particularmente de la maternidad generan ciertas emociones que además se convierten en mecanismos de control social, ¿no? Pero a la vez también vemos que hay mujeres, y eso es muy interesante porque creo que aquí la audiencia son personas que están haciendo sus tesis de doctorado, de maestría, y entonces también entender estas que parecerían contradicciones, que Hiroko dice, bueno, es que sí, parece que están frustradas, que sienten culpa, pero de repente hay una distorsión entre la práctica y el discurso. Entonces, eso sucede mucho en la investigación, en el momento de que estamos haciendo la observación de campo, las entrevistas, pues una cosa es cómo te cuentan la emoción, y otra cosa a veces de repente no parece que es tan fuerte como lo que te está narrando, o viceversa. A mí me ha pasado mujeres que te hablan mucho de la culpa, de lo que implica dejar a los hijos, pero en realidad en otros momentos de su relato de la vida migratoria ves que están muy completas, muy contentas, muy realizadas. Entonces,
como esa serie de también a veces contradicciones que hay entre la práctica y el discurso cuando hacemos investigación, me parece que es algo que se ilustra muy bien cuando estudiamos las emociones. Bueno, pues las estudiosas del género y la migración apuntalan este concepto que Hiroko maneja de la maternidad transnacional, porque claro, este modelo o este mito ideal de la maternidad es un modelo que no se puede cumplir, y yo diría, pues todas estarían frustradas, porque pensando en Saskia Sassen, ¿no?, que habla de cómo estamos las mujeres en estas cadenas globales de cuidado, que las mujeres migrantes pobres latinoamericanas, se insertan en estos mercados laborales de cuidado y están cuidando a otros hijos, pero a su vez están cuidando hijos de otras mujeres, clase media, clase alta, mujeres que tienen un posgrado y que están insertas en estas lo pones Sassen como estas ciudades globales, que son mujeres que tienen muy buenos puestos, que están como muy empoderadas en su parte profesional, pero no dejan de sentir esa frustración y esa culpa porque hay otras mujeres que lo están cuidando. Entonces, cuando yo leía a Hiroko, pensaba en Saskia Sassen, en cómo esas cadenas globales de cuidado de la maternidad, pues también se pueden leer a partir de esas emociones que se van de alguna forma compartiendo con todos esos círculos de mujeres que están haciendo el trabajo de cuidado para otras mujeres o para otros niños. Hiroko tiene un concepto que me parece muy poderoso, me gustó mucho, que es esto de la frontera simbólica, de cómo las mujeres al migrar transgreden no solamente roles de género, sino también el rol de la maternidad, y cómo las mujeres tienen que idear caminos para ir mediando o resistiendo o haciendo frente a esa distancia que no solamente es física, sino también distancia simbólica. En el caso particular de mi trabajo, sobre todo el trabajo que mencioné sobre mujeres migrantes de retorno, sí encontré muchos, cuando yo te leía Hiroko me acordaba de las entrevistas y citas que se me quedaron grabadas, frases de las mujeres, como una mujer que me decía, es que mi hijo era un niño muy pequeño que tenía 2 años, ella migró a Estados Unidos, soltera, en Estados Unidos conoce a su pareja y cuando regresa a México, ya regresa con un niño y lo deja aquí, de un niño de 2 años, se vuelve a ir a Estados Unidos y entonces el niño creía que ella era un teléfono. Entonces ella me decía, es que mi hijo mucho tiempo me reclamó, mamá, es un teléfono. Pero en la mente del niño pues sí era un teléfono, porque era el diario tenía comunicación con él, y ella se queda con esa idea de fui un teléfono para mi hijo muchos años, y ya en el retorno también está otra dimensión que es parte de lo que yo entendí cuando conocí a estas mujeres. Esa culpa no termina con el retorno. O sea, es cierto que hay veces que se genera este discurso de, bueno, ya retorné y ya puedo cumplir con este modelo de maternidad intensiva, pero finalmente queda un reclamo, problemas para el disciplinamiento de los hijos. Hay un tema ahí cuando se quedan con los abuelos, porque ya que regresan, es lograr de nuevo esa distancia física y simbólica. Lo que quiero expresar es que no termina con el retorno, a veces se queda inclusive en el retorno, y entonces cómo es difícil para las mujeres, que lo viven muy diferente los hombres, así como tú hablabas, el éxito del migrante varón está en las remesas y en ser proveedor, el éxito de la mujer migrante es mantener ese vínculo, esa cercanía afectiva con los hijos, pues en el regreso los hombres, no vamos a generalizar, pero bueno, el hombre regresa y regresa o exitoso o fracasado, pero la mujer regresará exitosa o fracasada, pero todavía tiene que seguir lidiando con cómo recuperar ese vínculo con esos hijos que se quedaron pequeños con esa mamá a distancia. Entonces sí me parece como pues interesante de discutir cuáles son esas otras estrategias que tienen que seguir operando una vez que ha terminado la migración. Bueno, también cuando estaba leyendo el texto de Hiroko pensaba en Nancy Shepherd Hughes y cómo se da esta justamente deconstrucción del mito de la maternidad con el texto de La muerte sin llanto, donde realmente se deconstruye este mandato cultural social de que las mujeres por naturaleza queremos ser madres y somos buenas madres, y de nuevo con sus bemoles, dependiendo del contexto en que las mujeres migran, la verdad es que sí he encontrado que se logra superar muchas veces ese mandato cuando las mujeres logran tener un proyecto personal que les dé mucha satisfacción, sobre todo en lo laboral, en lo social y en relaciones de pareja que las hagan sentirse como más reafirmadas como mujeres.
Entonces, bueno, nada más esto lo pongo como para matizar que sí hay muchas experiencias diferentes y que en algunas ocasiones sí se logra transgredir ese mandato, afortunadamente. Otro tema que a mí me parece importantísimo, en mi tesis uno tiene que terminar la tesis porque siempre podrías escribir más, pero a mí me faltó escribir un capítulo sobre las suegras. O sea, el papel que tienen las suegras en la migración, bueno, en muchos otros contextos, pero solamente acotándonos a la migración, es terrible. Es decir, porque como yo lo viví con estas chavas con las que trabajé en la tesis, dejaban a los niños con las suegras y entonces ellas tienen, o sea, ese mandato de la maternidad, ¿cómo le llamas tú? Maternidad, la de tiempo completo, ¿no? Intensiva, pues lo asumen las suegras en un contexto donde hay relaciones también de poder que llegan a ser como muy perversas y entonces ellas son quienes reciben las remesas, ellas son quienes cuidan a los hijos, quienes deciden cuándo van al médico. No, yo tenía una compañera con la que hice las entrevistas que me decía, es que me siento muy impotente porque yo mando las remesas y yo no sé qué pasa con eso. O sea, no tengo claridad si van a la escuela o no, si les compran zapatos o no, si van al médico, si los vacunan, qué están comiendo, porque todo lo maneja la suegra y claro que a través del teléfono es donde se da el control. Entonces muchas veces ni siquiera tienen acceso a una llamada telefónica porque está como intermediaria esa figura de poder que es la suegra en los contextos migratorios para el cuidado de los hijos. Entonces, bueno, ya hablé sobre también cuáles son los problemas que se enfrentan en el retorno, ¿no? Con esto del disciplinamiento, cómo la frustración como que se va alargando. Y bueno, antes de hablar un poco de las últimas preguntas que está presentando Hiroko sobre cómo comprender y estudiar las emociones, sí quisiera ahora explicar un poco los retos que veo con este tema en la investigación actual, que son las mujeres centroamericanas que están migrando en condiciones de violencia y condiciones muy forzadas, mujeres que de un día para otro dejan todo, porque encontraron, tanto en caravana como no en caravana, porque esto es algo que lleva muchos años en Frontera Sur, estos relatos de mujeres que están, en realidad son mujeres que buscan refugio, no son migrantes, pero las de las caravanas, muchas de ellas con hijos muy chiquitos decían, es que escuché en el radio, vi en la televisión el anuncio de que había una caravana y llevaba yo meses queriendo salir y vi la oportunidad y de un día para otro dejaron todo, dejaron su casa, todo y salieron con su pañalera y con los pequeñitos. Y entonces me parece que también no siempre se pueden llevar a todos los hijos, pasa mucho que se llevan al más pequeño y se quedan los hijos mayores. Y bueno, es como un mundo, un universo desde donde podríamos analizar el tema de maternidad y migración, pero lo que he encontrado con en este contexto de las mujeres centroamericanas, pues es, por ejemplo, el potencial que tienen las redes sociales como un mecanismo que sí les permite como seguir trabajando en esta, o sea, en que no se dé esta distancia simbólica y física que les permita, perdón, que no les permita continuar con su maternidad. Entonces es muy curioso porque cuando íbamos siguiendo a las caravanas, pues vas viendo que los hombres son los que tienen los celulares, las mujeres sí tienen celular, pero siempre lo tienen compartido con algún varón o con algún compañero. Donde están todos los enchufes para cargar el celular, están siempre círculos de varones, no están las mujeres. Pero nosotros le preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con o sea, tienes hijos, ¿no? ¿Cómo le estás haciendo? Y entonces ahí es como también muy interesante cómo el uso de la tecnología para el caso de las mujeres, todas nos decían, es que logro conectarme es para comunicarme con mis hijos, pero también ahí hay toda una estrategia porque tienen que dejarle un smartphone a su mamá o a la suegra antes de migrar para luego poder tener videollamadas o poder tener datos con los hijos y comunicarse. En cambio los hombres no, los hombres están usando las redes para pues hacer una transferencia, recibir una transferencia electrónica de dinero que les envían desde Estados Unidos, para entrar a grupos de Facebook cerrados de migrantes e ir conociendo cuál es la estrategia para seguir la ruta. Es decir, los hombres sí tenían como un abanico más amplio de usos de las tecnologías y las redes en las caravanas y las mujeres no, las mujeres era como, podrían haber varias lecturas, pues sí, por una manera de resistencia y de lograr seguir presentes y otra manera pues muy dolorosa de irse como alejando de las noticias, de lo que estaba sucediendo en un contexto donde también
pues los niños no se quedan en un contexto seguro, ¿no? También están con los abuelos y también siguen con esta amenaza de que puedan llegar las maras y los puedan reclutar a los jovencitos o llevarse a los niños más pequeños. Entonces, bueno, sí me parece que el contexto lamentablemente es todavía peor, o sea, es todavía más adverso porque ahora el fenómeno de la violencia está generalizado en las migraciones centroamericanas y bueno, pues finalmente uno creo que de los retos que tenemos como investigadoras cuando estamos con estos temas justamente es lograr interpretar y conocer lo que emocionalmente significa esa trayectoria migrante. Y pues la verdad es que hay muchos retos ahí, todavía no tenemos como que tan clara el camino de cómo lograr acercarnos a la emoción, porque también están nuestras propias emociones que son parte del trabajo de campo. Entonces estamos registrando y como dice Hiroko, ¿qué nos asegura o cómo podríamos nosotros realmente saber que la forma en que estamos acercándonos es realmente la emoción que está sucediendo en ese momento, en esa interacción, o son mis propias emociones que estoy depositando en el proceso que estoy analizando en el trabajo de campo? A mí creo que, bueno, nos ha pasado a todos, pero a veces nos pasa, ¿no? De repente empieza un llanto en una entrevista o un momento que pareciera mucha angustia y tú la puedes interpretar de una forma y en realidad significa otra cosa. Entonces, creo que también aplica mucho tener como estos espacios en la medida de lo posible de observación participante más amplia, de crear espacios más íntimos, de más seguridad, para ir como pudiéndonos acercar realmente a lo que implica esa emoción para esa persona en ese momento. Y bueno, creo que yo ya lo dejo aquí y podemos seguir con los comentarios y con las preguntas. Y bueno, pues sí, yo creo que no quiero ser negativa ni fatalista, pero sí me parece que todavía estamos viendo mayores complicaciones en estas formas en que los mandatos de género y de la feminidad están marcando o están impactando en las trayectorias migrantes en los contextos actuales de las mujeres centroamericanas. Perdón, y lo último, antes de terminar, es que es un caso importante que se me había ido. El tema de la maternidad también en la detención migratoria. Actualmente que en el proyecto que les comento del Frontera Sur, las mujeres que están en detención migratoria, pero también tienen que estar lidiando con lograr que el niño tenga atención médica, lograr que no se les enferme, que tengan suficientes pañales. Entonces, lo que estamos viendo también es que en los mismos procesos de detención migratoria las mujeres muchas veces no pueden tener acceso a sus expedientes o están lejanas a seguir el debido proceso porque están a cargo de los hijos y no existen políticas públicas ni condiciones en los centros de detención para que hubiera siquiera un espacio donde pudieran estar las familias juntas. Separan a los hombres de las mujeres, entonces las mujeres se quedan únicamente haciendo este papel de la maternidad, que en ese momento es muy importante cuidar obviamente en esas condiciones a los pequeños, pero dejan de poder estar presentes a veces en una entrevista con el ACNUR para saber si son solicitantes, si pueden acceder al proceso de refugio. Es decir, ya tiene también hasta otra implicación que no podamos separar o identificar otras formas de ser migrante y ser mujer a la vez, y ser madre a la vez. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas. Se me ocurre que pueden ser 3 preguntas y después las investigadoras pueden contestar y después regresamos a otras 3 preguntas y la misma dinámica. Hay una mano por ahí. Así pueden decir de dónde vienen y para quién va dirigida la pregunta. Claro, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me llamo Paola Alcalá Almeida. Soy antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mi comentario es una contribución. Mi tema de investigación son mujeres migrantes, trabajadoras sexuales en la frontera sur de México. Mujeres que llegan de Guatemala, Honduras o El Salvador y se quedan en la ciudad de Tapachula. Como contribución a lo que dicen las antropólogas, que me pareció en suma importante, es que me llama la atención estas diversas formas en las que ellas pueden ejercer la maternidad. Yo también he encontrado casos en los cuales estas mujeres
tienen hijos en Tapachula y tienen hijos también en los lugares de origen, ¿no? Entonces, esta culpa de la que hablaba, ¿no? Es así como de, sí, tengo a mi hijo pequeño en Tapachula, pero también tengo a los grandes que están allá esperándome, ¿no? También encontré un caso que a mí me dejó muy impresionada. Estas mujeres, las sujetas de estudio con las que yo trabajo, pues cargan con varias transgresiones, ¿no? Que son migrantes, que no tienen documentos, pero sobre todo que llevan a cabo actividades de comercio sexual. Entonces, una de ellas mandó traer a su hijo, le mandó dinero y le dijo, ¿sabes qué? Ven por mí, yo te voy aquí a apoyar económicamente. Pero ella lo dejó de ver después de mucho tiempo a su hijo regresó y ya era un chico que tenía como 18 años. Cuando este chico regresó, se enteró de que su mamá llevaba a cabo actividades de comercio sexual y entonces él le hizo insinuaciones para que pues la mamá le hiciera el favor de tener relaciones con él, ¿no? Entonces, esta señora, esta mujer, pues tuvo un conflicto bastante fuerte en este aspecto, ¿no? Porque decía, bueno, es mi hijo y me está pidiendo que haga esto, ¿no? Yo lo dejé chiquito y ahorita él tiene otras ideas. Entonces, sobre esto, que ella me decía, ¿sabes qué? Qué preocupación, ¿no? Qué angustia que es mi hijo y qué voy a hacer. Pues lo que hizo esta mujer fue decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero saber ya nada de ti. Ya estás aquí en Tapachula, ya puedes trabajar y entonces hasta aquí nuestra relación entre tú y yo, ¿no? Entonces, he pasado igual como antropóloga varios aspectos bastante interesantes con este tipo de mujeres y yo agradezco mucho a las antropólogas que no tenía el gusto de conocer, que sí las había conocido por sus investigaciones. El hecho de venir me dio mucho gusto, estaba en mi casa y dije, hoy es el día, tengo que ir a verlas. Realmente me da mucho gusto y me gustaría seguir en contacto con ustedes. Yo estoy a punto de titularme del doctorado y me gustaría estar en contacto con ustedes porque voy a mencionarlas en mi tesis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Karina Taide, vengo de la Autónoma del Estado de Morelos y tengo un par de preguntas. Una tiene que ver con esto que refería acerca de las distintas fuentes y cómo estos retos y dificultades, ¿no? De cómo comprender y analizar estos dispositivos emocionales. Yo quiero saber cuál fue, dentro de esta investigación en particular, las formas más útiles para analizar estos dispositivos emocionales, ¿no? Y la segunda, pues, si nos pudiera referir un poco cuáles fueron los principales retos que enfrentó para tratar sus propias emociones, ¿no? Un poco lo que refería a Letia, pero en torno a esta investigación que nos presentó Hiroko, pues me imagino que el pensar las emociones de otro y acompañar las emociones de otro pues implica retos personales a las propias, ¿no? Entonces, eso, y a Letia quería preguntarte en relación a este segundo estudio que nos comentaste, en las mujeres que se encuentran previamente en estos refugios, esperando a ver si las aceptan o no. ¿Qué habías encontrado tú en relación a los vínculos sociales de las mujeres, ¿no? Entiendo que pierden, pues en buena medida con la distancia, los vínculos sociales o se quedan a veces en, bueno, pues yo cuido a tu hijo, pero ¿qué pasa con los vínculos sociales en estos espacios? ¿Existen? ¿No existen? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Y bueno, lo segundo contigo es pues que esperamos ese artículo de las suegras que está muy interesante. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por la exposición, fue increíble, fabulosa. Yo tengo 3 preguntas.
entendiendo este mundo desde una lógica patriarcal, donde se entiende la feminidad desde una posición de la maternidad intensiva, que la mujer se tiene que dedicar a tiempo completo para cumplir ciertos estándares y ciertos roles de género. Usted mencionaba el tema del eje transformador, ¿no? Y mencionaba también ese concepto de las fronteras simbólicas. Se van, no solamente están cruzando físicamente, sino que también están rompiendo con este rol tradicional de lo que significa ser una buena madre. Pero luego más adelante también menciona que estas mujeres en su vivencia de sus emociones, en lo que va atravesando su cuerpo, tratan de utilizar, identifican algunos mecanismos y algunos dispositivos para poder acercarse a esa maternidad deseada. Intensifican la comunicación, mandan dinero, envían regalos. Sin embargo, desde mi punto de vista considero que esta idea de seguir acercándose a esta maternidad aún sigue siendo sumamente hegemónica y patriarcal y se sigue acoplando a esta lógica tradicional de lo que significa ser una buena madre. Entonces, utilizando el concepto eje transformador que usted mencionaba en su investigación, ¿de qué otra manera transforman esa relación de poder que es completamente desigual entre hombres y mujeres y otras subjetividades, con el fin de no intensificar lo que significa ser una buena madre, sino transformar por completo ser una madre distinta que no responda a estos órdenes tradicionales de género? Es la primera pregunta. La segunda pregunta va para Letia y va enmarcada en esta lógica de las cadenas globales de cuidado, sabiendo que las mujeres o aquellos cuerpos que se han construido como mujeres son las que se dedican en mayor tiempo a estas tareas. Muchas veces salen, pero a quienes le hacen la limpieza y quienes le cuidan a los hijos, las hijas, les hijes, son también mujeres, ¿no? Aquellas mujeres que salen a trabajar y se van al norte, Estados Unidos o a cualquier otro lugar donde migren y precisamente hacen estas tareas. Y recordando un poco estas cuestiones de psicoanálisis, y yo sé que este campo es sumamente criticable, pero se podría decir entonces que cuando una mujer migrante de Centroamérica, por poner un ejemplo puntual, está en Boston y una mujer estadounidense con doctorado que trabaja en una universidad la contrata y le cuida sus 3 hijos o sus 3 hijas, se podría explorar o valdría la pena hacernos la pregunta que hay un tipo de suplir esa necesidad emocional que ella, al dejar sus hijos en el lugar de origen y estar cuidando a otros, está supliendo ese sentir de lo que significa ser una buena madre. No sé si ahí hay un juego de emociones, porque también otra cosa es que cuando hablamos de trabajo doméstico y de cuidado no es solamente como lo material, cuando limpias y barres, sino también que hay emociones ahí que están de por medio, ¿no? Y la última pregunta tiene que ver cuando mencionabas de que muchas veces las mujeres cuando salen y se van en la caravana, migran, toman esta decisión, se llevan al más pequeño. ¿Por qué se llevan al más pequeño? Es más fácil, significa que es la persona que necesita mayores cuidados, entonces en esta lógica que es ella la responsable exclusiva del cuidado, tiene que seguir con esa tarea. Bueno, me gustaría saber. Pasamos a las respuestas y luego echamos otra ronda de preguntas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Paola, muchas gracias por compartir tu investigación, pues tengo ganas de leer. De hecho, en este libro hay una investigadora, Carolina Rivela, que estudia sobre las prácticas de, servicio sexual de las mujeres centroamericanas, sobre todo guatemaltecas, ahí en el frontera sur, creo que Mazatán. Ahí, ella también encontró esas contradicciones que se generan en el proceso migratorio y al mismo tiempo dedicar al comercio sexual, ¿no? Y entonces ellas, se sienten realizadas, empoderadas, autosuficientes
de obtener recursos para poder mantener a sus hijos, pero al mismo tiempo se sienten avergonzadas, sucias, porque, por el tipo de trabajo que está realizando. Y entonces ellas ocultan, ¿no? Ante sus hijos, ante su familia, lo que está haciendo. Precisamente por eso ellas prefieren dedicarse al comercio sexual en el otro lado de la frontera que en sus lugares de origen, ¿no? Entonces, te recomiendo ese capítulo, que es muy, muy interesante, ¿no? Karina, muchas gracias por tus preguntas. ¿Cuáles son las fuentes más, cómo decir, potentes o útiles para analizar dispositivos emocionales? El caso de maternidad, yo creo que los discursos religiosos son muy, muy útiles, ¿no? Ahí podemos como que detectar muy claramente cuál es el deber ser de la mujer y de la madre, ¿no? Pero también hay discursos científicos, o sea, cómo cuidar a los hijos, ¿no? Eso cambia muchísimo en el tiempo, ¿no? O sea, en cierto momento dice, leche materna era como casi sagrada, que es obligatoria para criar a los hijos fuertes, sanos, etcétera. Luego, cuando empiezan a lanzar leche en polvo, ¿no? O sea, con muchas fórmulas, ahí entra, ¿no?, en ese discurso científico la parte comercial, ¿no? O sea, el capitalismo. Entonces, ahí para promover esas leches en polvo, ya el discurso cambia, ¿no? Bueno, esas leches son mejores porque tiene, o sea, esa fórmula muy precisa de qué nutrientes requiere una criatura de cuántos meses, ¿no? O sea, de cada etapa de crecimiento, etcétera. Entonces, precisamente porque hay, o sea, podemos combinar, ¿no?, diferentes discursos, ¿no? O sea, esos dispositivos emocionales. Entonces, cuando promueve la leche materna, ahí está como que promoviendo ese amor materno, dedicación exclusiva de las mujeres, o sea, madres biológicas al cuidado de hijos. Pero cuando promueve la leche en polvo, ahí está como que justificando y glorificando las mujeres que inteligentes, entre comillas, que pueden tener esa capacidad de tener información, de escoger la mejor leche para sus hijos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el caso particular sobre maternidad, el discurso religioso me ha servido mucho, ¿no? Y la segunda pregunta de cuáles son los retos para tratar con nuestras propias emociones. Aquí, bueno, el caso del tema de la maternidad, mis emociones eran como dudas. O sea, siempre yo estaba dudando de mí, de mi capacidad de interpretar, porque yo no soy madre, ¿no? Y entonces, o sea, siempre me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser capaz de entender lo que están sintiendo estas mujeres? O sea, sin ser madres, ¿no? Y entonces, esa duda, ¿no?, como que de incapacidad, y también la frustración de no saber si logro o no logro, ¿no?, realizar esta investigación. Pero yo creo que ahí, bueno, en este caso no era tan complicado porque la empatía es lo que me salvaba, ¿no? O sea, a través de la empatía yo sentía que podía entender, podía interpretar lo que ellas estaban sintiendo. Pero al mismo tiempo, cuando ellas narraban su historia de la maternidad, narraban su historia de violencia, ¿no? Ahí sí que como que a mí me paralizó. Bueno, en primer lugar, yo me sentí obligada a abordar ese tema,
Y entonces sí, después de terminar esta investigación, empecé a abordar el tema de violencia en el contexto migratorio de estas mujeres centroamericanas. Mientras estaba haciendo proyectos de investigación todavía, bueno, o sea, tenía que leer literaturas, pero no estaba enfrentando directamente con las historias atroces de la violencia, ¿no? Pero pues a través de literatura, o sea, uno percibe, ¿no? O sea, con qué estamos enfrentando. Y entonces lo que después, o sea, hice una reflexión y empecé a entender eso, compartí en el seminario de las emociones, que yo estaba bloqueada, estaba prolongando salida al campo inconscientemente. O sea, yo encontraba cualquier pretexto, ¿no? O sea, yo soy coordinadora de la maestría, entonces no tengo tiempo, ¿no? Bueno, tengo que viajar atendiendo 12 congresos, etcétera, entonces no puedo ir al campo. Así me tardé 1 año y medio para salir al campo, ¿no? Y después de hacer campo, duré nada más 2 semanas, no pude aguantar más. Igual no podía escribir. No podía escribir porque no quería leer, releer ni mis notas de campo, ni mi transcripción de entrevistas, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, tuve que cambiar la metodología porque yo quería comprender lo que sentían los agresores, no las víctimas o sobrevivientes, ¿no? Entonces tenía mucho miedo de comprender lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando los agresores. Y finalmente, o sea, tuve que cambiar, porque tenía miedo de comprender, ¿no? O sea, si comprendo, ¿qué hago? O sea, yo voy a ser otra perversa en este mundo, ¿no? O sea, y entonces ahí tuve que hacer un giro en la metodología, ¿no? De cómo abordar la violencia, ¿no? Entonces quería hacer algo innovador, ¿no? Trabajando con los agresores, pero pues finalmente pues terminé trabajando con las víctimas, ¿no? Yo creo que bueno, en algún momento quisiera como que hacer una reflexión más científica de este proceso de investigación, o sea, cómo propias emociones del investigador, de la investigadora, influye en el proceso mismo de investigación, ¿no? Entonces ahí, no solamente como investigadora, sino también como docente, tenemos que pensar, ¿no? Cuando nuestros estudiantes enfrentan en cierto tema que les impide avanzar, ¿no? ¿Cómo podemos apoyarles, ¿no? O sea, ¿qué estrategias podemos ofrecer para salir de ese hoyo o, no sé, como que canalizar ese interés a diferente tema o diferente metodología que no les afecta tanto, ¿no? Porque ahora, o sea, los estudiantes escogen temas muy actuales, por lo tanto, muy difíciles de abordar, ¿no? O sea, fosas clandestinas, desaparición forzada, ¿no? O sea, migración forzada, etcétera, ¿no? Ahora, perdón, ¿cómo te llamas? Joaquín. Muchas gracias por tu pregunta. Precisamente es lo que siempre creo que pensamos desde diferentes corrientes feministas, ¿no? ¿Cuál es el cambio en las relaciones de género en estas sociedades patriarcales? Yo creo que no podemos todavía pensar en los cambios estructurales en términos de relaciones de género, porque
llevamos milenios, 2 milenios en este mundo desigual que no hemos podido cambiar, ¿no? Pero hemos percibido esos pequeños cambios cotidianos, ¿no? O las transformaciones culturales que pueden ser muy lentas, ¿no? Pero sí hay cambios. Entonces, estas mujeres, por eso decía, ¿no? Yo creo que hay diferentes niveles de cambio. Ellas todavía no están conscientes de esta desigualdad genérica. Es decir, ellas no cuestionan por qué ellas mismas, o sea, solamente ellas tienen que cuidar a los hijos. Todavía no piensan que pues hay que, ¿no?, incorporar a los hombres. Ese cuestionamiento todavía no existe. Sin embargo, ellas ya piensan que una mujer sola puede, o sea, son capaces de vivir sola y cuidar a los hijos, ¿no? O sea, sin el apoyo de los hombres. Entonces, ahí ya hay un cambio que empieza a desestabilizar esta división genérica de trabajo en cuanto al cuidado, ¿no? Y eso de intensificación de ciertas estrategias para alcanzar al modelo ideal de la maternidad, yo creo que también es una forma de resistencia, porque al acercarse al modelo ideal de la maternidad, ellas obtienen reconocimiento social, ¿no? Y entonces eso significa que ellas ocupan un cierto espacio y la posición dentro de la sociedad en donde ellas se insertan, ¿no? Y entonces no es una, ¿cómo decir?, obediencia ciega, sino que también yo creo que hay un cálculo diciendo que, bueno, si yo soy buena madre, entonces, bueno, mi suegra me va a apoyar, etcétera, ¿no? O sea, la comunidad me va a reconocer como buena madre y de esa forma voy a ampliar mis redes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, bueno, esos pequeños cambios son muy importantes para observar, ¿no? Y de esa forma encontrar cuáles son los caminos para poder generar una transformación más drástica, ¿no? Y entonces, bueno, pues es nuestra tarea, ¿no?, cotidiana. Muchas gracias. Bueno, para la compañera me hizo un favor diciendo que soy antropóloga porque no lo soy. Soy socióloga y como muy multidisciplinaria más bien. Pero sí, yo aprendo mucho de la sociología, digo de la antropología y el otro día estaba Cristina Oegmigen en una conferencia y entonces como que habló muy ampliamente de los métodos antropológicos, cómo los podemos adoptar los no antropólogos, y entonces ya se me quitó la culpa hablando de culpas, de ampliar mis métodos. Bueno, pero gracias por tus palabras. En la primera pregunta de la compañera que me preguntaba por los vínculos sociales, creo que no lo expliqué muy bien. No son refugios, son las estaciones migratorias, que son centros de detención, es lo más, no solamente lo más similar, son tipos de cárceles. Es decir, he hecho también trabajo de campo en el reclusorio femenil de Tepepan y puedo decirles que las condiciones de detención, de encierro y violaciones a derechos humanos en los centros de detención migratoria son mucho peor que en los reclusorios en la Ciudad de México. Entonces, es un tema pues sí, muy buena pregunta, ¿cuáles son esos vínculos que hacen las mujeres? La verdad es que son muy débiles en el sentido de que la temporalidad del tiempo que están ahí adentro es muy variable y en algunos casos es muy corto. En los casos donde lamentablemente las mujeres permanecen durante varias semanas o varios meses, por supuesto que el tema de la solidaridad es súper importante para permanecer, pero también tiene muchos costos emocionales, porque siempre va a haber una que se queda
mientras que las otras se van yendo, entonces también viven de una forma muy difícil poder vincularse emocionalmente o afectivamente con sus compañeras. Y el tema también ahí está por nacionalidades, van haciendo los grupos, entonces las hondureñas y no se llevan con las cubanas y las salvadoreñas no se llevan con las guatemaltecas, bueno, hay toda una serie de dinámicas muy particulares que se dan en el encierro. Entonces yo diría que difícilmente se pueden generar como posibilidades de vínculos más estables. En cuanto a la pregunta del trabajo de cuidado y de cómo las mujeres que realizan este trabajo de cuidar a otros niños van generando lazos afectivos, pues sí hay mucho trabajo que se ha hecho sobre ese tema. Hay un libro de Pierrette Hondegnau, nunca lo pronuncio bien, que se llama Domésticas, y ella ahí describe muy bien cómo se dan estos procesos. Imagínense estos vínculos. Ella entrevista a mujeres que cuidan las 24 horas a los pequeños, es decir, duermen hasta con ellos. Entonces están todo el tiempo con los niños que cuidan, y entonces ahí pues claro que hay una parte como muy perversa del trabajo doméstico porque está vinculado con lo emocional, y las mujeres aguantan muchos maltratos y a veces condiciones prácticamente de esclavitud porque están afectivamente vinculadas con los niños que cuidan. Y bueno, pues por supuesto el Hochschild, ¿no?, con todo el tema de trabajo emocional, pero pues sí, y en las condiciones de la migración, que todavía con menos redes, más aisladas, el trabajo doméstico es una de las ocupaciones que más limitan las posibilidades de que las mujeres tengan una experiencia satisfactoria en la migración, sobre todo cuando están de tiempo completo viviendo en las casas. Y bueno, ¿por qué se llevan al más pequeño? Pues es que son muy pequeños. Son mujeres que a veces tienen a los bebitos de 4 meses, 6 meses que están amamantando, y pues sí, por supuesto que es porque hay que cuidarlos, esos niños, no son muy chiquitos. Por eso les digo que esa imagen que están ahí con sus carriolas, pues sí es real, sí son niños que están muy pequeñitos, y los niños a partir de los 6, 7 años ya se los dejan allá, o a veces también los dejan a los de más o menos 5 o 6, porque caminar con un niño en esas condiciones está terrible, entonces los traen a los más grandecitos, y a los bebés pues no los pueden dejar, entonces los traen con ellas. Pues creo que esas eran las preguntas que me habían hecho. Yo les agradezco muchísimo. No sé si va a haber más rondas. Pues tenemos 5 minutos, tal vez da tiempo para una pregunta más, si alguien se anima a hacerla. Hay muchas preguntas. Roberto, sociólogo de la UNAM, muchas felicidades por sus investigaciones. Mi pregunta era más sobre si han hecho un acercamiento, seguimiento de los hijos e hijas de estas mujeres migrantes, sobre todo los mayores, porque bueno, yo pensaría que los hijos mayores pasarían del reclamo a un sentido de agradecimiento, o sea, en el mejor de los casos, diciendo, bueno, era esto o morir de hambre. Entonces, quisiera saber si tienen algún trabajo sobre esto o han tenido algunos acercamientos. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. A mí me parece súper interesante. Yo no sé mucho sobre maternidad, ¿no? Pero me encanta el tema de las emociones. Y justo mientras presentaban yo estaba pensando, igual es una tontería, ¿no? No sé, pero como que me hizo mucho ruido. De todas las madres que conozco, como que no conozco muy poquitas que no viven la maternidad con culpa, ¿no? En algún momento. Y justo estaba pensando, si no, pues justo la culpa es parte de ese dispositivo emocional de género, ¿no? Ese modelo de maternidad está muy sostenido también por la culpa, el nunca alcanzar ciertas expectativas, siempre es como una insuficiencia constante, o al menos eso es como mi experiencia de la vida, ¿no? Empírica. Y me preguntaba si eso en algún momento lo habían reflexionado ustedes, si sienten que es como en esta cosa de cómo podemos hacer para conceptualizar las emociones, como para categorizar emociones, no pensarlas de una perspectiva un poco más teórica, si es distinta esa culpa de la que vemos cuando la maternidad es transnacional, cuando es a distancia o cuando es en el retorno, ¿no? La maternidad que estuvo a distancia, si es distinta a la de todos los días, a la más común, no sé, como que va por ahí. Otro de mis comentarios es que te agradezco mucho, Hiroko, que nos cuentes como
proceso de tu investigación, como que las investigaciones siempre aparecen como este resultado final exitoso y fácil, ¿no? Y en realidad el trabajo de campo es súper complejo, es súper complicado, hay un montón de obstáculos que no siempre son tan fáciles de resolver y que no los conocemos, ¿no? Y acá están nuestros estudiantes de la maestría y que siempre trato de compartirles que lo que sienten es normal, ¿no? Que es difícil. Lo van a seguir sintiendo tal vez. Pero que es parte de la investigación y que es parte justo del proceso de reflexión, ¿no? Y que hace como la riqueza del conocimiento. Bueno, eso lo voy a hacer así, hasta ahí lo dejo ahorita. Muchas gracias. Bueno, okay, muchas gracias. Rápidamente, contesta Roberto. Hay creo que dos, o sea, las experiencias emocionales de los hijos. Yo no seguí directamente a los hijos de estas mujeres, pero sí hice trabajo de campo en Honduras y abordé la experiencia de los hijos con la madre migrante, el padre migrante y ambos migrantes, ¿no? Ahí yo creo que, mis hallazgos son dos. Hay dos ejes principales para analizar las emociones de estos hijos. Uno es el tiempo de separación y otro es el sexo de los hijos y de los padres. Mientras el tiempo se prolonga, el resentimiento y el coraje se incrementa, ¿no? Y luego, cuando la persona que migra es madre, igual se incrementa ese coraje y resentimiento, sobre todo entre las hijas, ¿no? Sobre todo las hijas adolescentes que necesitan, ¿no? Alguien del mismo sexo que aconseja, oriente cuando empiezan a tener cambios en el cuerpo, ¿no? Quiere tener a su madre a su lado. Si no está, ahí se genera resentimiento y además, pues igual otra vez, ¿no? El mandato de género, ¿no? Cuando las madres migran, las críticas son mucho más severas. Pero cuando los hombres migran, ahí, o sea, mientras están mandando dinero a sus hijos y a su familia, están exentos de críticas. Aunque actualmente igual los padres son demandados el cuidado afectivo por parte de los hijos. Es interesante, ¿no? Entonces, como que los hijos ahorita ya reclaman a sus padres, ¿no? Que requieren orientación y también el cuidado afectivo por parte de ellos. Y luego esto de culpa, ¿no? Sobre la maternidad. Yo creo que sí, cualquier mujer que tiene sus hijos actualmente se siente, o sea, vive su maternidad con culpa. Yo creo que hay que hacer como una revisión histórica, ¿no? Porque pues en la Edad Media, ahí en Europa, había pues la figura de nodriza y las mujeres se distanciaban o sea, se olvidaban de sus hijos, ¿no? Entonces ahí no se generaba la culpa, ¿no? Yo creo que todavía estamos rastreando ese modelo de maternidad intensiva, ¿no? Aunque sobre todo en América Latina la maternidad siempre ha sido compartida, ¿no? O sea, hay otras madres que ayudan a la madre biológica al cuidado, ¿no? de los hijos, de los niños. Sin embargo, como tenemos tan interiorizada, ¿no? O sea, esa idea de que la madre biológica debe atender a sus hijos directamente, ¿no? Y entonces yo creo que sí, todas las madres sienten esta culpa, pero cuando hay una distancia tan larga de no poder ver, o sea, no poder, ¿no? O sea, atender, aunque sea, no sé, 2 horas al día, yo creo que se incrementa ese sentimiento de culpa, ¿no?
Y entonces yo creo que sí es muy importante contextualizar, ¿no? La investigación, ¿no? Esta vez, bueno, yo acoté mi investigación en cierta población, ¿no? Cierta región, ¿no? Cierto contexto específico es la migración internacional, ¿no? Donde hay diferentes, ¿no? Fronteras nacionales. El caso de las mujeres centroamericanas, ¿no? O sea, el caso de las mujeres migrantes mexicanas, la frontera es una, pero ellas tienen que atravesar diferentes fronteras físicas y bueno, ese cruce de frontera simbólica, pues yo creo que todas las madres, ¿no? Están haciendo, ¿no? Todos los días. Gracias. Bueno, pues pasamos un último comentario de la doctora Letia antes de cerrar. Sí, ya sé que estamos sobre tiempo. Para la pregunta de los hijos, yo no he hecho ese tipo de trabajo, pero está la publicación que se llama Género en Movimiento, que es de aquí del CEDUA. No sé si es en colaboración con el PIEM, bueno, ahora PIEG. Rocío se va a saber tal vez el nombre de la autora, que hace el estudio en Bolivia, con los hijos de las mujeres bolivianas, ¿no? Bueno, está aquí, está saliendo en la librería o en la biblioteca, aquí está Género en Movimiento y vas a encontrar, no es solamente uno, creo que son 3 estudios sobre hijos de migrantes y hacen las entrevistas y siguen las trayectorias de los niños y las niñas. Y bueno, me costaría trabajo decir si hay más o menos culpa, pero creo que el estigma de, además de ser mamá abandonadora porque trabajas, eres mamá abandonadora porque te fuiste de país. Entonces sí creo que debe ser peor la culpa porque hay estereotipo con la mujer que no tienen los hombres migrantes. El hombre migrante se va para cumplir con su mandato de masculinidad de proveedor. La mujer migrante se va justamente en contra del mandato de la maternidad. Entonces creo que la culpa debe ser todavía más compleja. Bueno, pues creo que eso sería todo. Muchas gracias. Una pequeña bibliografía. Rachel Salazar Parreñas ha hecho investigación con los hijos e hijas de los migrantes filipinos a Estados Unidos, filipinos y filipinas. Y entonces, ¿cómo decía? Hijos de globalización. No, creo que hijos de la globalización, algo así. Entonces, ese libro también puede ser útil para ver para ver las experiencias de hijos e hijas de migrantes. Pues muchas gracias a la doctora Hiroko y a la doctora Letia y pues damos por concluido esta sesión del seminario. Muchas gracias.